temática de la educación pública no es ajena a nuestras clases. Hemos debatido mucho respecto a problemas y desafíos que debe enfrentar en la actualidad. Como venimos trabajando a partir de interrogantes, a cada uno. La educación pública, ¿siempre existió? La educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Durante la Edad Media, fue la Iglesia quien tuvo en sus manos el poder de enseñar. Pero veamos, ¿dónde se enseñaba? Y lo más importante, ¿de qué manera? Los monasterios medievales ofrecían a la juventud una vida metódica, lejos de las turbulencias y problemas de la época. Pretendía instaurar un universo pedagógico marcado por dos rasgos esenciales: la separación del mundo y la vigilancia constante del alumno en el interior del recinto. Ya vamos a andar sobre el tema de la matriz eclesiástica de esto. Pero ahora, otra pregunta más. ¿Cuándo surge el concepto de educación pública? Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. ¿Qué características tenía la educación en esta escuela prusiana? La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Surge entonces otra pregunta. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo, y para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Llegamos entonces al final de este video, en el que pudimos recorrer los comienzos de la educación pública. Pero todavía falta mucho de la historia de la educación pública por conocer.